Bien, ahora sí creo. Gracias, muy buenas noches a todos los participantes de Magíster por este tema que vamos a disertar sobre autoría y participación. Bien, con la disculpa del caso por un problema técnico que siempre a veces ocurre. Bien, el tema de autoría y participación es un tema bastante complicado. eh, ya nos decía el profesor Carlos Parma, un profesor argentino que había escrito sobre el tema, ¿no? Y decía pues que eh, incluso en el pasaje bíblico de Adán, cuando la serpiente le pide pues a Eva, ¿no? Que coja el fruto del árbol prohibido y Eva va y le transmite esto a Adán y hace que Adán efectivamente coja la manzana y muerdan pues la manzana del cual Dios le había prohibido, ¿no? Entonces aquí vemos, dice, a través de este pasaje bíblico, a la serpiente, ¿no? Que en realidad es la representación de Satanás y que es pues la primera inductora, ¿no? La que induce a Eva y Eva además es toda una cadena porque luego Eva hace lo mismo con Adán, ¿no? Y finalmente Adán es el que, digamos, comete el delito, ¿no? Comete el delito. Incluso en el reproche que le hace Dios a ambos, arrojándolos del paraíso, Adán dice, bueno, pero tú mismo Dios tienes la culpa porque tú es que pusiste a la mujer acá y ella es la que me ha insistido, insinuado, etcétera, ¿no? Inducido a que yo coja la manzana, ¿no? Entonces, mire que eh, ahí parece una solución muy rápida, muy fácil, pero en realidad es bastante complicado. Como bastante complicado son pues los casos que se presentan a diario, ¿no? Y que este tema de la autoría y de la participación todavía sigue siendo un tema bastante, digamos, turbio, no muy claro, a tal punto pues que las decisiones jurisdiccionales no todas concuerdan, hay diferentes posiciones, pero en fin, vamos a tratar de dar algunas pinceladas acá, dado a que nos han concedido solo 2 horas para tocar dos temas bastante también complicados, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice el profesor Villavicencio, estamos en una sociedad de riesgo, más aún hoy en día que estamos, digamos, en donde hay la creación de muchos delitos de peligro y abstractos sobre todo, ¿no? Donde estamos dentro de lo que hoy es el crimen organizado, donde las personas jurídicas hoy en día pues han entrado con bastante fuerza dentro del tema penal. Entonces, la cosa se va haciendo un poco más difícil todavía, ¿no? Para señalar, por ejemplo, quién es autor, quién es coautor, quién es inductor y quién es partícipe, ¿no? Entonces, pero eh, esta sociedad de riesgo, pues, que ha traído como consecuencia, indudablemente, los grupos organizados de poder, ¿no? Las empresas, por ejemplo. Hoy día vemos el tema de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? O varios casos mediáticos, hemos visto del Club de la Construcción, hemos visto las de Cuello Blanco, ¿no? Que ya vemos por ahí que se le está sancionando a muchos jueces y fiscales supremos. Entonces, detrás de eso, lógicamente, muy aparte del tema disciplinario, ¿no? Seguro viene el tema, pues ya, de la investigación de estos casos como delito y cuál es la estructura de esta organización criminal, ¿no? ¿Quién es el jefe? ¿Quiénes son el mando medio?
etcétera, ¿no? Hoy en día que se habla sobre todo de los intervinientes en los casos de, de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Donde hay efectivamente, hay una organización criminal que contrata, por ejemplo, si quiere, no sé, desaparecer, matar algún enemigo, algún rival político, etcétera, y contratan, entre comillas, ¿no? A un sicario. Mire que ese sicario ni siquiera conoce al jefe o a los integrantes y al intermediario tampoco, ¿no? Pero a él lo único que le interesa es, pues, cuánto le van a pagar y a quién es que debe de matar, ¿no? Y que ese sicario, aun cuando no está conectado con el jefe ni con la organización y solamente es para efectos de matar a otra persona, sin embargo, ese es un integrante de la organización, ¿no? Es un integrante de la organización criminal, ¿no? Por ejemplo, Colombia ha tenido que modificar, ¿no? Y por acá creo que tengo un, una publicación en Colombia, este, efectivamente, la profesora colombiana Lida Consuelo Figueroa Fonseca dice el interviniente en el derecho penal. Mire que ellos incluso han tenido que modificar su código penal para incluir el interviniente, cosa que acá en Perú no se ha hecho todavía, por lo menos en los artículos, creo, 23, 24, 25, qué sé yo, ¿no? Entonces, para considerarlo y que esto esté en la ley, porque uno de los principios del derecho penal es la legalidad, ¿no? Y que no haya ningún problema en esa medida, en ese cuestionamiento. Entonces ellos han tenido que modificar su código penal atendiendo justamente, ¿no?, a esta situación. Por eso dice acá la inclusión en la ley 599 del 2000, mire, ya de hace varios años ya, de la figura del interviniente demarca la problemática que soporta la discusión actual de la responsabilidad penal, sobre todo en los delitos de infracción de deber, ¿no? Donde la concurrencia a la realización del comportamiento delictivo con un sujeto activo cualificado, como lo es el servidor público, implica que las formas de responsabilidad surgen cuestionables cuando el titular de deberes especiales realiza comportamiento delictivo en coordinación, cooperación y participación de sujetos particulares. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, ¿no? El famoso intraneus y extraneus. El intraneus, que es el funcionario servidor público que si quiere coludirse o cometer un delito de cohecho, previamente se ponen de acuerdo con un tercero, ¿no? Que por lo general es un particular, un empresario que quiere pues ganar la buena pro de esa convocatoria de una municipalidad, de cualquier institución pública, ¿no? De un gobierno regional, de un ministerio, etcétera. Entonces, se ha estado manejando así. ¿Cómo se ha estado condenando a a este tercero ajeno que no tiene la calidad especial de ser un funcionario público? Se le ha estado diciendo como cómplice. Y ahí viene el tema. Oye, ¿y en cómplice de qué? Porque hay cómplice primario y cómplice secundario. Entonces, se ha estado diciendo que era un cómplice primario, ¿no? Porque el cómplice primario recibe la misma pena del autor. Y además, el cómplice primario, este, su rol es de tal magnitud, es tan esencial para que se construya el delito, porque si no, no se construye el delito, ¿no? Entre ambos. Entonces se decía que era cómplice primario. Pero claro, entonces la doctrina dice, bueno, si entonces usted lo considera cómplice primario, ¿en qué caso se da una complicidad secundaria?
Y nosotros sabemos que eso en ningún caso se da, ¿no? Entonces, lo bueno es que el legislador, sí, no sé si está por acá nuestro código penal, no está. Ha tenido que modificar el artículo 25, si más no recuerdo, ¿no? A ver, 23, 24 y 25. Efectivamente, esto se modificó recién el 2017. Mire, Colombia ya lo había hecho el 2000 y por eso Colombia siempre nos lleva a la delantera en todo casi, en materia procesal, en materia penal, ¿no? Está más avanzado que nosotros. El legislador incluyó en el artículo 25, justamente en la última parte, ¿no? En el penúltimo párrafo, dice, el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él, a los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá. Bueno, ese no, es el penúltimo, el que acabamos de leer, ¿no? Eso ha permitido, en cierto modo, legitimar, digamos, que hoy en día ya en estos delitos, ¿no? En estos delitos que tienen una construcción única, ya se diga nada más de cómplice, de cómplice. Pero mire, los colombianos dicen el interviniente. O sea, aparte de la que nosotros tenemos, autor, coautor, inductor y el partícipe, que puede ser primario y secundario, ellos han incluido una figura más, que es el interviniente, y que no solamente sirve para los delitos de infracción de deber, es decir, en estos delitos, pues, eh, contra la administración pública. Dicho ese paso, también por acá tenemos una jurisprudencia de los delitos ambientales, donde también se le exige al autor este tema de la infracción del deber, ¿no? ¿Y por qué? Porque el funcionario público, pues, muy aparte de cualquier otro delito común, llamemos delito común, y estos son delitos especiales, el autor siempre tiene un plus, ¿no? Que no lo tiene cualquier otro delito que comete un delito común, como, no sé, un homicidio, ¿no? Un homicidio. Eh, este, o un delito de hurto o de robo, ¿no? Sin embargo, en estos delitos contra la administración pública, pues el sujeto activo no es cualquiera. Por eso se dice que es un tipo especial, porque el sujeto activo, la gente, tiene que tener una determinada cualidad especial, que es justamente la de ser servidor, la que tiene la obligación de cumplir con el encargo que le hace la administración pública, con el encargo que le hace el Estado, ¿no? Entonces, queríamos empezar por ahí, este tema del cual se ha escrito bastante, y todavía sigue siendo un tema medio complicado, ¿no? Sobre todo en los casos de los aparatos de poder, que como muy bien por ahí nos han venido señalando, se ha escrito mucho también, profesor Iván Meini, ¿no? Iván Meini, profesor de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, escribió un librito a raíz del caso Fujimori, ¿no? En el año 2008, el dominio de la organización en derecho penal, donde él señala, pues, ¿no? Eh, que fue en 1963 en que Klaus Roxin, profesor alemán, planteó la tesis de la autoría mediata por dominio de la voluntad en los aparatos organizados de poder. Entonces, esta tesis que ha servido, que como muy bien lo dice el propio profesor, tenemos acá, el propio profesor Klaus Roxin,
¿no? El propio profesor Klaus Roxin, que vamos a ver en la última parte de esta publicación que hizo acá en el Perú, él mismo señaló pues que refiriéndose un poco en una conferencia que él dictó en España, ¿no? Y que dice pues que el nuevo código español distingue tres formas de autoría, de manera similar al derecho alemán, en la que dice son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que sirven como instrumento. O sea, el autor mediato y el autor inmediato. Con ello se designa la autoría inmediata, la coautoría y la autoría mediata usando palabras muy parecidas a las del derecho alemán. Y que él destaca, por ejemplo, el tema de la autoría mediata, ¿no? Que es la que ha servido para condenar acá en el caso del terrorismo al terrorista, pues, Abimael Guzmán, en el caso de Fujimori, ¿no? Dice, actualmente puede prácticamente tenerse por válido, dice también para la jurisprudencia alemana, que quien ha ejecutado de mano propia y dolosamente el hecho, de todo modo es autor, aun cuando ha cometido el hecho por encargo y interés de otro. La jurisprudencia del Tribunal del Reich e incluso al principio la de la Corte Suprema Federal Alemana había admitido muchas veces en tales casos solamente una complicidad, ¿no? Debido a la supuesta ausencia de voluntad del autor. Así pues, por ejemplo, él dice en 1962, mire, ¿no? En el sonado caso de Staczynski, se había condenado solamente por complicidad en un asesinato a un agente ruso, quien actuando por encargo del servicio secreto soviético, había matado a balazo a dos exiliados políticos en Múnich, y también criminales nazis que habían quitado la vida con sus propias manos a otras personas, en su mayoría fueron sancionados penalmente solo por complicidad, cuando habían actuado en interés del gobierno de entonces. Es decir, para la Corte Federal Alemana, para la Corte Suprema Federal Alemana, como estos, digamos, parte del ejército ruso, ¿no? Actuaban en nombre del Estado, ellos decían que el Estado era el autor inmediato, pero como no se había construido todavía el autor, todavía esta tesis, ¿no? Entonces a ellos lo condenaban como cómplices, aun cuando si esto estuviera, digamos, actualmente en nuestra legislación, nosotros lo hubiéramos condenado como autor, ¿no? Como autor. Después de entrar en vigor la nueva parte general en Alemania en 1975, tales decisiones, según una concepción correcta pero polémica, quedan excluidas ya por el tenor mismo de la ley, y es que según el artículo 25 del primer párrafo del Código Procesal Alemán, es autor quien comete, dice, por sí mismo el hecho. Mire, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestro Código Penal, el artículo justamente 23 dice, el que realiza por sí, el que realiza por sí, casi tiene un similar parecido en cuanto al texto, dice, quien comete por sí mismo. Solo que acá dice el que realiza por sí. Le faltó agregar mismo nada más, ¿no? Pero ahí está sobreentendido, ¿no? Dice, el hecho difícilmente se puede afirmar que quien realiza todo el tipo en su propia persona no habría cometido el hecho por sí mismo. Sin embargo, la Corte Suprema Alemana hasta ahora, dice, no se ha pronunciado incondicionalmente por la autoría para todos aquellos que reúnen por sí mismos los elementos típicos, sino afirma
la Corte Suprema Federal Alemana no ha defendido hasta ahora de esa manera esta concepción estricta y pretende dejar abierta su decisión para casos extremos de excepción, o sea, solo de excepción. Empero, nos sigue diciendo el profesor Klaus Roxin, dichos casos todavía no han aparecido y probablemente tampoco aparecerán. Incluso los así llamados soldados tiradores del muro de Berlín, quienes habían abatido a disparos a los fugitivos de la ex Alemania democrática, son tratados por la jurisprudencia alemana como autores, pese a que actuaban por encargo y en interés de su gobierno. ¿Recuerdan pues ese muro de Berlín, el cual la gente pasaba a la República Federal Alemana, ¿no? Y los que osaban cruzar ese muro eran inmediatamente, pues, los soldados disparaban a matar, ¿no? Y los mataban. O sea, había una orden del Estado, ¿no? Entonces, pese a ello, como dice, ellos solo respondían como autores. La autoría inmediata, que es la que consagra, la que señala el profesor Roxin, en el campo, dice, de la autoría inmediata, el más importante desarrollo de los últimos años en que la Corte Suprema la Corte Suprema alemana fundamenta sus sentencias exclusivamente en la doctrina del dominio del hecho, ¿no? Por ello, dice, se ha aunado a la concepción de la literatura, discutida aún entre los partidarios de la teoría del dominio del hecho, pero defendida, por ejemplo, por mí, dice Klaus Roxin, que permite la autoría inmediata del hombre de atrás, cuando provoca y se aprovecha a continuación de un error de prohibición evitable, al igual que en caso de las órdenes dadas en el marco de un aparato de poder organizado, pese a que en estos casos también el actuante inmediato es responsable por sí mismo como autor. La jurisprudencia reconoce entonces el caso del autor detrás del autor, como el de una posible autoría inmediata. Quiero presentar ahora dos casos, dice, ¿no? Nos presenta el profesor Klaus Roxin dos casos, dice. El caso del rey de los gatos, por ejemplo, así lo denomina. En este caso, dice, especialmente raro de error de prohibición, dos personas actuando en segundo plano habían sugerido a un hombre que sería necesario y permitido matar a una determinada mujer, ¿ya? Para salvar a la humanidad de su amenazante desaparición. En realidad, aquello quería matar a la mujer motivados por el odio y los celos. El sujeto requerido había luego emprendido un intento de matar a la mujer, creyendo verdaderamente que su acción estaba justificada, y fue condenado por la Corte Suprema alemana como autor de un homicidio tentado en error de prohibición evitable. Pese a ello, las dos personas de segundo plano, o sea, las que habían planificado todo esto, también fueron condenadas como autoras, específicamente como autoras mediatas, pero por tentativa del homicidio, ¿no? Del homicidio. En realidad el otro también tuvo un intento de matar, ¿no? La Corte Suprema Alemana, dice el profesor Klaus Roxin, no quiere admitir la autoría mediata en todos los casos de aprovechamiento de un error de prohibición, sino hacer depender la delimitación. En el caso concreto de la forma y la trascendencia del error y la intensidad del influjo del hombre de atrás, pero sería autor mediato en todo caso aquel que gracias al error conscientemente provocado por él mismo pone voluntariamente en marcha y dirige los acontecimientos de manera que la víctima del error, bajo una contemplación valorativa, puede ser vista, dice, como un instrumento, ¿no? Si bien actúa todavía de manera culpable. Luego ya se acepta, dice, la autoría mediata en los casos de lejos más importante de las prácticas, referido a la manipulación del ejecutante mediante la provocación consciente de un error de prohibición, ¿no? De un error de prohibición. Entonces, en este trabajo, el profesor Klaus Roxin
incluso sigue señalando, ¿no? Aquellos que han seguido, digamos, su posición, ¿no? Y somete incluso a aquellos que no están de acuerdo con su tesis, ¿no? Con su tesis. Y así tiene una serie de posiciones que luego vamos a ver a continuación. Vamos al... Aquí tenemos un cuadrito que hemos bajado ahí que hemos bajado de internet, un poco para graficar, por ejemplo, concurso de persona en el delito. Por ejemplo, acá tenemos el autor y los partícipes, ¿no? Por un lado, los instigadores, y por otro lado, el cómplice. Toman parte, dice, de la ejecución del hecho, los ejecutores, el autor, por ejemplo. Pedro quiere matar a Juan porque Juan, pues, lo ha traicionado en un negocio. O sea, ahí no hay mayor inconveniente, ¿no? Pedro, seguro, si tiene un arma de fuego, va a esperar el momento oportuno para quitar la vida a Juan. Él planificó, él ejecutó, él hizo todos los actos preparativos, etcétera, ¿no? Y como producto de su accionar, hay un resultado muerto. ¿Él responderá como autor? Responderá como autor. El coautor, como ya se ha señalado y vamos a ver, ¿no? Los que responden a nivel de coautoría es pues porque ellos han planificado, se han determinado un rol, han establecido una función cada uno, ¿no? Algunos que probablemente no están muy de acuerdo, ¿no? En el tema de la coautoría, por ejemplo, tres personas, una banda, vamos a suponer una banda, ¿no? Criminal, de pronto está pasando por la avenida y a usted lo encuentra pues que viene en el sentido contrario por la misma acera sin pensar que estos tres pues de pronto dijeron vamos a robarle su dinero, ¿no? No nos falta dinero, no tenemos, así que vamos a ver si sacamos algo acá. Entonces, estos tres, ¿no? Ya se han puesto de acuerdo, a ver, tú lo coges, ¿ya? Tú lo vas a cogotear, tú lo vas a amenazar y yo le voy a rebuscar los bolsillos y si tiene en la mano. Es decir, ellos ya se han puesto de acuerdo, ¿ya? O de pronto, si quieren robar en algún lugar, de igual manera también ya cada uno asume su rol, como se dice, ¿no? O sea, todos tienen el dominio del hecho, en otras palabras. En la medida que todos tengan el dominio del hecho, van a responder como coautores. Y ahí viene una primera discusión, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, lo que está pasando, yo solamente, ojo, voy a dejar unas ideas, ustedes vean a ver, ¿no? Porque en esto dice, no es, todo no está dicho, vuelvo a repetir. En los casos de violación sexual, miren ustedes, ¿qué es lo que ha ocurrido con cuando tres, cuatro jóvenes, vamos a suponer que si así ha ocurrido y está probado que citaron a la chica, a la amiga, y que incluso ella había sido ex enamorada de uno de ellos, y ella va a esa reunión con otra amiga sin saber, sin pensar lo que ellos ya habían planificado, ¿no? Efectivamente, la otra chica se desaparece y ella queda, como dice, sola con ellos, está embriagada, ¿no? Eso ya no le permite probablemente eh, un poco distinguir, saber lo que está pasando. Y es más,
¿Qué podía pensar mal? Sobre todo si, entre comillas, son sus amigos, ¿no? ¿Qué va a pensar, pues, que estos amigos ya habían planificado? Vamos a suponer que de estos 3 amigos, solo uno logra tener acceso carnal con la víctima ya no se puede defender, apenas se da cuenta, ¿no? Ya el alcohol que se le ha subido al cerebro ya no le permite poder coordinar y lamentablemente siendo un varón y teniendo más fuerza física, doblega la resistencia de la víctima, mientras que los otros están ahí, incluso uno de ellos hasta seguro coge a la víctima para que no ponga resistencia, pero ¿qué pasa si estos no tienen acceso carnal con ella? Claro, la doctrina por ahí, algunos autores dicen, bueno, ellos responderán como cómplice en todo caso, porque como este delito de acceso carnal, de violación, es un delito de mera actividad, o sea, responde el autor que el que ejecute el acto, porque el tipo penal es el que tiene el acceso carnal vía anal, vaginal, bucal, etcétera. Y los otros pues no han tenido acceso carnal, sí pues estuvieron ahí. Pero mire que la doctrina hoy en día dice, no, ahí ya no son cómplices, son coautores, porque ellos determinaron el plan criminal. Ellos han repartido funciones. Y si bien es cierto, solo uno de ellos tuvo acceso carnal, pero ellos también pudieron haberlo efectuado, solo que, dadas las circunstancias, seguro, en algún momento uno de ellos se arrepintió, el otro viendo que la chica pues ya estaba ahí, qué sé yo, ya no hizo nada, ¿no? Eh, por lo cual hoy en día se dice que ellos responderían como coautores, ¿no? Ahora, aún en la figura de la complicidad, o sea, de la participación como cómplice, sería una complicidad primaria o una complicidad secundaria. Porque si es una complicidad primaria no habría ningún problema, ¿no? Oye, coautor, autor o cómplice primario o instigador tiene la misma pena que el autor, ¿no? Salvo que seas cómplice secundario, en cuyo caso no hay ningún problema ahí, se te puede rebajar la pena. No vas a responder al igual que el autor o que el cómplice primario. ¿Y cuál es la distinción entre la complicidad primaria y secundaria? Dicen la medida que el rol que haya tenido el cómplice, si el rol ha sido esencial de tal forma que sin su participación no se haya podido configurar o consumar el delito, entonces él responde como cómplice primario, en cuyo caso va a tener la misma pena del autor, ¿no? Pero si su rol, habiéndolo efectuado el rol que él tenía o no, igual se hubiera llevado a cabo el delito. Entonces, ahí dice que se estaría configurando como un cómplice secundario, en cuyo caso va a tener una disminución de la pena. Entonces, por eso dice prestar cooperación indispensable, lo vuelve un cómplice necesario o primario. En cambio, contrario sensu, si su participación no es necesaria o aún habiéndolo efectuado, igual y al no haberlo efectuado, igual se podía llevar a cabo la configuración del delito, estaría en una complicidad secundaria. Bien, por lo cual el cómplice primario, el instigador, van a tener
Y el coautor van a tener, dice, igual pena, ¿no? Y los que cooperen o coadyuven, cómplices secundarios, que recibirá, en todo caso, una pena menor, ¿no? Entonces, hay dos sistemas, el sistema unitario y el sistema diferenciador. El sistema unitario, en breves palabras, no hace ninguna distinción. Es decir, cómplice primario, secundario, autor, coautor, todos reciben la misma pena. No hay ninguna, digamos, diferencia de intervención concreta que haya tenido en el hecho, ¿no? El autor o los demás intervinientes. ¿Qué es la que, digamos, no asume nuestro modelo penal? Sin embargo, el sistema diferenciador, basado en la teoría objetivo formal, busca, dice, limitar las consecuencias de la teoría de la equivalencia de las condiciones y plantea el criterio del acto ejecutivo típico como un elemento diferenciador entre la autoría y la participación. O sea, sí hay una diferencia, ¿no? Y por lo tanto, estas diferencias cualitativas y cuantitativas también tienen que ver indudablemente con el tema de la pena, ¿no? Lo decisivo es la realización de todos o algunos de los actores ejecutivos previstos expresamente en el tipo penal, es decir, parte de la literalidad de las acciones descritas en los tipos legales. Es así que autor es quien realiza en forma total o parcial la acción ejecutiva adecuada al tipo. Y el partícipe es un colaborador en la realización del tipo solo con una acción preparatoria o de auxilio. Mire que el partícipe no forma parte del plan delictivo. Él no debe de saber y no tiene por qué saber y no sabe lo que el autor está en mente, ¿no? Él simplemente dice, oye, quiero que me consigas un arma de fuego, ¿no? Punto. Y él le consigue un arma de fuego, que es justamente la que va a utilizar el autor para matar a la víctima, por ejemplo. Pero él no participa del plan criminal. Puede saber algunas cosas, probablemente, pero otra de las características del partícipe, es decir, del cómplice, es que él no tiene el dominio del hecho. Quien tiene el dominio del hecho es el autor, ¿no? Es el autor. La teoría objetivo material plantea, dice el profesor Felipe, el criterio de la importancia objetiva de la contribución para distinguir entre autor y partícipe, con lo que se trata de indagar la mayor peligrosidad objetiva de la contribución. Así, autor será el individuo que aporte la condición objetiva más importante en la relación causal. Será autor quien produce la causa y partícipe quien pone la condición, dice, ¿no? Quien pone la condición. La teoría del dominio del hecho, formulada por Hans Belzel en el 39, surge de las determinaciones fundamentales, dice, de la teoría final de la acción y el concepto personal de lo injusto por la acción dolosa, dado que la teoría del autor no tiene otra finalidad que es establecer el centro personal de acción del hecho antijurídico. Actualmente, y a pesar de las deficiencias, la teoría del dominio del hecho sigue siendo una teoría todavía dominante, ¿no? Y es el criterio diferenciador, pues combina aspectos objetivos y subjetivos en el marco de un concepto restrictivo de autor. En esta teoría, solo es atinado hablar, dice, de autoría y participación en los tipos dolosos. En ello, autor es solamente aquel que mediante una conducta consciente del fin de acontecer causal en dirección al resultado típico. Es señor sobre la realización del tipo. Quien domina finalmente la ejecución decide cómo se realizará el delito, será el autor. Hay tres formas de manifestaciones del dominio del hecho, que es lo que nos habla el profesor Klaus Roxin, ¿no? En su libro, el segundo tomo, o el primer tomo, me parece, sobre la teoría del delito, o de la teoría perdón, la autoría y la participación en los delitos, ¿no? Uno, el dominio de la acción,
2, el dominio de la voluntad, y 3, el dominio del hecho funcional, ¿no? El dominio de la acción dice, el autor realiza él mismo la acción típica, por ejemplo, la autoría mediata, o inmediata, perdón, ¿no? El dominio de la voluntad se trata de la autoría mediata, donde el sujeto realiza el tipo mediante otra persona, o sea, instrumentaliza a otra persona. Por eso dice el autor detrás del autor, ¿no? Que es el caso que se condenó a Fujimori, donde, de acuerdo a la tesis postulada por el Ministerio Público, Fujimori habría utilizado un aparato paramilitar en la cual ellos, y luego vamos a ver eh, cuáles son estos requisitos. Inicialmente, como lo dice el profesor Roxin, ¿no? Inicialmente esto fue para procesar un caso que hubo y que acogió finalmente la Corte Suprema de Alemania, ¿no? Y que fue en base a ese caso que entró, digamos, con fuerza su teoría, ¿no? Eh, en los aparatos organizados de poder, que inicialmente solo tuvo en cuenta 3 requisitos y luego ya concluyó con un cuarto requisito que luego vamos a ver, ¿no? Que luego vamos a ver. Entonces, sin embargo, la Corte Suprema de Alemania acogió luego su tesis de la autoría inmediata en los aparatos organizados, ¿no? El aparato organizado. Creo que acá está, ¿sí? Este, uh -huh. Vamos a ver. Y que nuestra legislación o nuestra jurisprudencia ha tenido pues una influencia la decisión la tesis del profesor Klaus Roxin. El dominio de la acción propio de los casos de autoría directa, el dominio funcional del hecho en virtud del cual se admite la coautoría, y el dominio de la voluntad que da lugar a la autoría mediata, ¿no? En palabras del propio profesor Klaus Roxin, citado en este caso acá por el profesor Iván Meini, ¿no? Que luego vamos a ver acá. Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, el artículo 23, el que realiza por sí el autor o por medio de otro, ¿no? El autor mediato, el hecho punible, y los que lo cometan conjuntamente, los coautores, serán reprimidos con la pena establecida para esa infracción. Artículo 24. El que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. Por ejemplo, en el caso de Abencia Mesa, ¿no? ¿Recuerdan ese caso? Ella fue condenada como instigadora. Y Pedro Mamanchura, que mató a Alicia Delgado, él fue considerado como autor. Inicialmente, Abencia Mesa fue considerada como autora mediata y Pedro Mamanchura como autor inmediato. ¿Por qué? Porque en una declaración que le tomaron a Pedro Mamanchura cuando lo detuvieron, ya fugando casi en Tumbes, yo recuerdo ese caso porque creo que fue el 2012 por ahí, en que dieron cuenta que a Pedro Mamanchura lo habían traído, apágales, apágales esa luz, este,
de Tumbes, que lo habían capturado y al parecer él estaba fugando ya a Ecuador. Lo trajeron a Piura y en Piura fue donde le tomaron su declaración sin la presencia de abogado y sin la presencia de un fiscal. La policía recién da cuenta de Piura a la fiscal de turno cuando ya habían tomado el vuelo de avión a Lima. Y ahí él dijo que quien le había pues ordenado, quien le había, digamos, dicho para que mate a Alicia Delgado, era Vencia Mesa. Por eso que inicialmente a ella la calificaron como autora mediata y como autor inmediato a Pedro Mamanchura, ¿no? Pero luego se descubrió pues que en realidad, en base a los demás actos de investigación, Avencia Mesa en realidad era una instigadora, puesto que Pedro Mamanchura había sido trabajador de Avencia Mesa y que cuando todavía las relaciones estaban buenas, Pedro Mamanchura se fue a trabajar con Alicia Delgado, justamente por esa amistad que ambas tenían. Pero luego cuando se rompe la amistad, Pedro Mamanchura sigue trabajando con Alicia Delgado. Alicia Delgado sin saber, sin, digamos, prever que dormía con el enemigo, puesto que Pedro Mamanchura, pues, fue el que finalmente la mató, ¿no? Y la figura fue que Avencia Mesa estaba en calidad no de autora mediata, sino de instigadora, ¿no? De instigadora, que luego vamos a ver en qué consiste esto. Y finalmente el artículo 25, la complicidad primaria y secundaria, dice, el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no hubiera perpetrado. Es decir, eh, su rol, su participación es fundamental, es necesaria, de tal manera que si no hubiera participado, el delito no se hubiera consumado, digamos. En el segundo párrafo dice, a los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena, que es el caso para la complicidad secundaria. Bueno, el artículo 26 de las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de alguno de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible, ¿no? Es decir, acá, si hay un autor y hay un cómplice primario, ¿no? O secundario, o hayan otros autores o otros partícipes, en nada va a variar, dice, ¿no? Dado que las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de alguno de ellos, en nada va a modificar a la de los otros, ¿no? El 27 es la famosa figura del actuar por otro, ¿no? Que viene, en cierto modo, un poco a abrir paso a este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Que es el famoso societa delinquere non potest, ¿no? Que dice la sociedad no delinque, aunque ahora dicen non societas delinquere potest, ¿no? Es decir, las personas jurídicas sí delinquen. Esta última todavía nuestra parte de la doctrina peruana ha escrito bastante sobre este tema, pero nuestra legislación y nuestra jurisprudencia todavía no están en ese camino, ¿no? Mientras tanto, el que actúe en representación de alguna persona jurídica responderá a sin perjuicio de incorporar a la persona jurídica en el proceso penal, que eso sí permite ya el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? A efectos de que esta pues pueda también ser sancionada, por lo menos administrativamente, con multas, con clausuras que pueden ser temporal, definitiva, o cancelar algún rubro, justamente el rubro en el cual se ha cometido el delito, o de pronto la disolución total de esta persona jurídica, ¿no? Porque es verdad, el autor, que por lo general es un representante de esta empresa, actúa
comete el hecho bajo el manto protector de esta persona jurídica. Además, lo que realiza es a favor de esta empresa, ¿cierto? Y por lo tanto, la empresa sí está comprometida. Entonces, es pues esta figura que por ahora es la única que se tiene y que en base a ello se permite incorporar a la persona jurídica en un proceso penal. La autoría, autor dice, es el que tiene el dominio del hecho, es decir, aquel sujeto que tiene un poder de conducción de todos los acontecimientos de forma tal que le es posible encauzarlo hacia el objetivo determinado. Este quiere robar, este quiere hurtar, este quiere violar, este quiere estafar, etcétera, ¿no? Él responderá como autor. El autor inmediato es quien domina la acción, realizando de manera personal el hecho delictivo. Esta forma de autoría es la que sirve como punto de referencia a la descripción que del sujeto activo se hace en cada tipo penal. Y la autoría mediata es el sujeto que se sirve del actuar de un intermediario, pero él es el que tiene el dominio del hecho, ¿no? Él es el que tiene el dominio del hecho. Por eso dice, el artículo 23 busca describir a la autoría mediata cuando utiliza la expresión por medio de otro. Lo determinante de esta autoría mediata es el dominio superior de la decisión, ¿no? La autoría del hecho se basa en el dominio de la voluntad. Y en tal sentido, el rol principal lo juega el hombre de atrás y no el ejecutor. Es decir, el que está atrás es que el que, perdón, le dirá, ¿no? A cómo es que tiene que de pronto matar, qué día, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Pero es el que maneja, digamos, la voluntad de este intermediario. La coautoría es una forma de autoría con la peculiaridad, dice que en ella el dominio del hecho es común a varias personas. Le decíamos, por ejemplo, a estos tres que cada uno tiene un rol para robar a una persona. Coautores son los que toman parte de la ejecución del delito, en un codominio de hecho. Es decir, en el dominio funcional, ¿no? En el dominio funcional justamente está acá, por ejemplo, aquí está, ¿no? En esta última parte se identifican tres formas de manifestación del dominio del hecho. Acá está. Justamente el dominio del hecho funcional se basa en la división del trabajo y sirve de fundamento a la coautoría. El dominio del hecho funcional. Cada uno tiene una función. Por eso dicen dominio funcional del hecho, ¿no? En la coautoría. Se presenta así un dominio funcional del hecho donde se distingue claramente a la coautoría como una división de trabajo en la que no basta cualquier aporte dentro de la distribución de funciones. En base al principio de división del trabajo acordada, las piezas parciales se disuelven, dicen, una prestación colectiva, unitaria, de forma que cada individuo obtiene una parte del dominio sobre el hecho global a través de su propia contribución al mismo. Para ello hay dos requisitos fundamentales. Una decisión común, o sea, todos se ponen de acuerdo. Oye, vamos a robar en tal lugar. Perfecto. Hay una decisión común. Hay una realización común, no solamente con la decisión, sino que van y ejecutan y realizan todos, los tres, los cuatro, etcétera, ¿no? Que se pusieron de acuerdo. Si eso es así, entonces estamos hablando de un tema de coautoría, de coautoría. La participación, por su lado, cómplice primario, secundario, dice la cooperación dolosa. En un delito doloso ajeno, la participación puede concebirse en sentido amplio o específico, amplio porque abarca todos los que intervienen en el hecho, autor directo, autor mediato, coautor, instigador y cómplice. En sentido específico son partícipe, dice, aquellos que no son autores, ¿no? Es decir, su participación se contrapone a la autoría. Por lo tanto, partícipes son aquellos cuya actividad se encuentra en dependencia en relación a la del autor. El partícipe interviene en un hecho ajeno,
Por ello es imprescindible la existencia de un autor respecto del cual se encuentra en una posición secundaria. Por ende, no es posible un partícipe sin autor. El instigador, que es aquella conducta activa que dolosamente hace surgir en el autor, ¿no? Lo que decíamos de Avencia Mesa, la resolución de realizar un delito doloso concreto. Por ello dice, no es posible, no es admisible hablar de una instigación imprudente. O sea, nadie dice por culpa, oye, quiero que mates a fulano o quiero que le robes a mengano. No, nadie suelta por negligencia. Siempre es a título de dolo. A diferencia de la coautoría, el instigador no participa en el dominio del hecho, que solo lo posee el instigado. El instigador no tiene el dominio del hecho. Él solamente incita, instiga, le dice, oye, tienes que hacer esto, haz esto, ¿no? Entonces la otra persona, instigado por este, comete el hecho delictivo. El cómplice primario es aquel que otorga un aporte sin el cual no se hubiera podido cometer el delito, que eso ya lo hemos dicho, ¿no? Los elementos para determinar la complicidad necesaria son la intensidad del aporte en el delito, sin el cual no se hubiera podido cometer, y el momento en que se presta la contribución. Primero, por ejemplo, dice, resulta importante establecer el grado de estimación del aporte para determinarlo como necesario. La doctrina mayoritaria suele utilizar para ello le llaman el criterio de la escasez, a decir del profesor Guy Bernard O'Day, en el que la aportación otorgada resultará necesaria en base a su situación de escasez frente a las circunstancias. Si lo que aporta el autor es, según las circunstancias, un bien escaso, el partícipe será cómplice primario. Si lo aportado es en esa circunstancia un bien abundante, habrá complicidad secundaria. Segundo, al otorgar un aporte necesario al hecho, este solo podrá prestarse en la etapa de preparación. Si en la etapa de ejecución se otorga un aporte sin el cual el hecho no podría realizarse, esto implica que el sujeto ha tenido dominio sobre el desarrollo del suceso, es decir, ha tenido dominio del hecho, y en este supuesto será coautor y no cómplice. Ojo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? En que el coautor sí ha tenido participación en la decisión común, tiene participación en la realización, en la ejecución del delito, es más, tiene dominio del hecho. El cómplice primario o secundario no tiene el dominio del hecho, depende del autor, ¿sí? Entonces, el cómplice no ha participado ni siquiera en el plan criminal, porque si hubiera participado en el plan criminal ya no sería cómplice, ¿no? Sino sería coautor, ¿no? Por lo que el cómplice secundario es aquel que otorga un aporte que no es indispensable para la realización del delito, por ello indiferente la etapa que puede otorgar su aporte, pero siempre antes de la consumación. También denominada no necesaria, cuando la contribución del individuo es distinta, es decir, no es indispensable. Aquí encontramos el típico caso del sujeto que actúa de campana. Este grado de participación tiene menor incidencia, por tal motivo la doctrina sanciona con menor pena. Los sujetos que intervienen no tienen el dominio del hecho y su comportamiento es tan poco importante que de faltar su aportación el delito se habría cometido igualmente. Es lo que dice el profesor Bramón Arias Torres, ¿no? Y la autoría mediata por dominio de organización, que fue justamente la tesis que se aplicó para el caso de Fujimori,
Fue Roxin en el año 63 quien propone la autoría mediata por dominio de organización, elaborada en el marco de los procesos seguidos en Jerusalén contra el nazi Eichmann. Ahí está, fue con este caso, ¿no? Y contra el miembro del servicio secreto Stachinsky, ¿no? Stachinsky. Y que sirvió, ojo, para aplicar en estos casos, ¿no? La tesis de Klaus Roxin, pese a que al inicio ni siquiera le hacían caso. Si bien la autoría mediata puede ser entendida como toda instrumentalización de un sujeto, o sea, el intermediario, y ahora están haciendo esto los ladrones, ¿no? Mandan a un menor de edad, anda tú, ¿no? Estas dos madres que a la hijita, la menor, o perdón, esta madre que anda por ahí merodeando en centros comerciales, qué sé yo, y que aprovecha el descuido de las víctimas y que utiliza a su hija, ¿no? A su hija, una niña, para que vaya y saque y coja lo que ya le han puesto, como dice, la vista, ¿no? Un celular, un reloj, una joya, etcétera. Que actúa bajo la influencia del error o coacción dirigida a la gente, el autor de atrás, tendiente a la materialización del hecho delictivo, siendo lo característico, dice, de esta figura, que solo responderá penalmente el hombre de atrás, y esto fundamentado en el dominio del hecho, entendido como dominio de voluntad que posee sobre el intermediario. Por el contrario, en la autoría mediata, por dominio de organización, lo que se instrumentaliza no es el sujeto que actúa como intermediario para la comisión del evento criminal, sino en un sentido macro del aparato del poder mismo, que funciona de manera automática. Es decir, en estos casos el hombre de atrás ya no domina al intermediario que actúa como ejecutor material, sino al aparato de poder en toda su dimensión. ¿Cuáles son nuestros presupuestos? 4. Inicialmente el profesor Klaus Roxin solo había estudiado 3, ¿no? El último ya se incorporó, justamente debido a una deficiencia en un caso, ¿no? Entonces, Klaus Roxin quiso subsanar este cuarto eh, elemento que se tenía, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, dice primero poder de mando, segundo fungibilidad, tercero funcionamiento al margen de la ley, o sea, no hay nada que se haga dentro del marco legal, ¿no? Si es para fines extra, y elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho. Poder de mando, que el autor tiene el poder de mando, el autor mediato, ¿cierto? Fungibilidad, que él en su poder de discrecionalidad, ahí sí, ¿no? En la fungibilidad que puede ser reemplazado por cualquiera, ¿no? Funcionamiento al margen de la legalidad, ya habíamos dicho, y elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho. Miren, ¿en qué consiste esto? Es como aquel fanático, ¿no? Que dice, ya tú dime nomás, yo hago. Ojo, es decir, cualquiera puede tener una elevada disponibilidad de ejecutar la orden que le está siendo impartida por el autor mediato, ¿no? El que tiene el poder de mando. El poder de mando, contar con una organización jerárquica, estructurada de manera vertical, siendo factores determinantes para que las órdenes del hombre de atrás que ostenta el poder de mando sean cumplidas de manera automática. Es decir, está ahí el grupo y el presidente viene y dice, señores, yo quiero de que ustedes realicen mañana, ojalá que todo salga bien y efectúen el operativo que hemos acordado. Nadie le va a chistar, nadie va a reclamar, nadie va a balbucear en tono pues de descontento, qué sé yo.
Entonces, en estos casos, ¿no? Hay un poder de mando que va a ser respetado, ¿no? Porque hay una línea jerárquica. La fungibilidad, que como usted sabe, el dinero es fungible, ¿no? Tengo un billete de 10, quiero cambiar, hay otro billete de 10 y los tienen el mismo valor, es fungible. Acá, la fungibilidad permite al hombre de atrás tener la seguridad de que su orden dice se va a cumplir de todas maneras, porque para ello cuenta con un gran número de ejecutores sustituibles, no llegando a peligrar la materialización del plan delictivo. La fungibilidad. Lo puede hacer digamos, esta persona. Lo puede ser el otro que viene, sí. Puede ser, sabe que ya no quiero que pertenezca a este grupo. A ver, fulano que venga. Listo. Se acopló. Es fungible, lo cambias, ¿no? Eh, porque sabes que esa persona lo va a hacer. Funcionamiento al margen de la legalidad. El grupo Colina, por ejemplo, ¿no? Que mató a varias personas acá mismo en el centro de Lima. Dice, alcanza su importancia central cuando se ve, en primer lugar, no al último de la cadena de ejecutores, sino al aparato mismo, es decir, su estructura personal, como garante del resultado. Roxin ha variado su posición, exigiendo ahora solo una desvinculación parcial. Dice, el funcionamiento en la ilegalidad de toda la organización le posibilita cumplir mejor sus objetivos, ¿no? Sus objetivos. La disponibilidad del hecho es un último elemento que ingresó el profesor Carlos Roxin. Distingue, dice, características específicas que hacen que el ejecutor esté más dispuesto al hecho que cualquier asesino a sueldo o grupos de delincuentes menos complejos, aumentando las posibilidades de que la orden se va a cumplir. Esta característica puede ser los deseos de sobresalir, el fanatismo ideológico, los celos que siempre existen en las organizaciones, o que el ejecutor creyera que eh, el ejecutor creyera que podría perder su puesto si se desistiese de la orden, ¿no? Es decir, acá, en este último, cuarto y último requisito, no hay nadie imprescindible. Cualquiera puede hacerlo. Y si es un fanático, mejor todavía. Si le dicen párate de cabeza, él se va a parar de cabeza. Entonces, estos son los 4 elementos que para el caso de Fujimori se tuvo en cuenta, ¿no? Bien, vamos, tenemos acá el concurso de delitos. Este, nos pregunta en qué caso hubiera sido cómplice. Bueno, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Del autor que quiere matar a su rival o a alguien que no llegaron a un buen acuerdo o le robó, qué sé yo, y decide matar a esta persona, ¿no? Pero él no tiene un arma de fuego y quiere matar con arma de fuego. Él mismo quiere hacerlo. Entonces, encarga a otra persona y le dice, mira, yo necesito un arma de fuego. Claro, nadie recurre a otra persona para sacar un arma de fuego porque es legal, ¿no? Para ese caso, entonces mejor te vas a algún lugar autorizado donde venden, ¿no? Pero si tú llamas a cualquiera y le dices, oye, quiero que me consiga un arma de fuego, ya sabe que eso es ilegal, ¿no? Entonces, le trae el arma de fuego, él compra el arma de fuego, sabiendo que eso ha sido producto de otra compra en el mercado negro. Y sabe que el arma, pues justamente, dada la amistad que tienen, es para matar a otra persona. Bueno, pero él no forma parte del hecho, ¿no? Por lo tanto, ahí se daría un caso de complicidad. Ahora, ¿qué tan fuerte es el rol que va a tener la
El cómplice primario o secundario, ya hemos dicho, va a depender del rol que haya tenido, ¿no? Si este fue, eh, digamos, le entrega un arma de fuego, igual, si su situación de él, igual, entregándonos el arma de fuego, igual el fulano ya tenía previsto para matar a la persona, probablemente lo haga ahora con cuchillo, etcétera, ¿no? Entonces ahí se presentaría un tema de complicidad secundaria, ¿no? El concurso de delito, casi al igual que la autoría y participación, también es un tema bastante álgido, ¿no? Bastante complicado. Eh, como dice, la realización de un comportamiento puede recaer o caer dentro del ámbito de regulación, no solamente de un tipo penal, sino de varios tipos penales, ¿no? El que no, por ejemplo, ocurre esto, el delito de homicidio, ¿no? A mata B, digamos, se subsume su conducta en el tipo penal básico 106, salvo que haya matado a algún familiar, no sé, al papá o a la mamá, y resulta que, ¿qué pasaría si esta persona mató a la mamá, pero ella no sabía que era la mamá? ¿No? Mire cómo ahí puede variar, por ejemplo. Solo es punible, o en todo caso sería un parricidio, si es que el autor sabía perfectamente que tenía un vínculo parental. Pero vamos a suponer que no sabía que tenía un vínculo parental. No es que él no va a merecer una investigación o ser procesado por un determinado delito. Acá, en todo caso, si ya no es parricidio, 107 tendría que irse al 106 nuevamente, ¿no? De esta forma, la adecuación de una conducta a un tipo legal, pues, exige establecer previamente si existe una relación entre diversos tipos aplicables, ¿no? Uno de ellos el concurso aparente de leyes, y determinar si hay unidad o pluralidad de acciones realizadas conforme se señala el concurso de 4 delitos, ¿no? Por ejemplo. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la forma de concurso, ¿no? Por un lado, el concurso aparente de delitos o concurso de leyes, y por otro lado, el concurso propio de delitos, que puede ser un concurso ideal o un concurso real. Y vamos con ejemplo. A, que quiere usurpar el bien inmueble, y A ingresa, rompe la puerta, lesiona a la persona que está dentro, lo saca en pellones y se queda ahí. Y encima cambia la chapa, ¿no? Este, ¿Habrían confluido otros delitos? Alguien dice sí, porque ahí había daño. Al romper la puerta ha producido un delito de daño. Al ingresar al inmueble ha afectado la violación de domicilio. Por lo tanto, estaría incurso también en un delito de domicilio. Perdón, en un delito de violación de domicilio, ¿no? Pero como quiera que el delito de usurpación hay esa forma, y que incluso algunas de ellas pueden ser circunstancias agravantes, eh, ya no se presentaría ningún tipo de concurso. Suele ser, en algunos casos, A, el día de hoy, en hora de la mañana, robó, hoy en día de la tarde hurtó, mañana probablemente nuevamente robe, y ahí ya vamos hablando de 2 o 3 casos, hechos distintos, ¿no? Cuya víctima también es distinta.
ahí sí se presentaría un concurso real de delito. Es una suma, ¿no? En el ideal, en el caso del concurso ideal, se presenta, dice, cuando con una sola acción está infraccionando varios, o se está subsumiendo en varios tipos penales, ¿no? El concurso aparente de leyes o de delitos es una de las figuras que, pese a que no está en el Código Penal, sin embargo, es de mayor aplicación. Mire que hay un caso que hoy en día se va a ver por la Corte Suprema, ¿no? Se trata, en realidad, de esta discusión que nuevamente se genera acá por un tema ya no de la autoría y participación, ¿no? Sino del concurso. El 122-B, el delito de lesiones leve en el contexto familiar y el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, artículo 368, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Ambos se creen, digamos, concurrirían a resolver el caso. Alguno ha dicho, no, ese es 122-B, otro ha dicho, no, es el 368. ¿Por qué ahora sí tiene que verlo la Corte Suprema? Punto número uno, se va a poner en discusión si es que cabe en esta audiencia de prisión preventiva, por lo menos mínimamente, cuestionar la tipificación que podría haber efectuado erróneamente el fiscal, por ejemplo. Bien, pasamos acá. Así como los concursos real, ideal, hay el tema también los delitos continuados, el famoso delito masa, el concurso real retrospectivo, ¿no? Y el concurso en faltas, que es lo más novedoso. Y vamos a ver uno por uno. Bueno, el concurso aparente de leyes o de delitos. Ojo, mientras que en el concurso ideal se suma con la pena del delito más grave, en el concurso real se suma también si son varios delitos que pueden ser homogéneos, que pueden ser heterogéneos, ¿no? Este, en el concurso de leyes, en el concurso aparente es, ¿cómo le podría decir? O es esto o es lo otro. Mientras que en el concurso real se suma la pena, en el concurso ideal se opta por, digamos, aprender señalar la pena más grave, del delito más grave, mientras que en el concurso aparente de ley o de delitos, acá se trata de que es este artículo o es el otro artículo. O sea, no pueden confluir, como si en los otros sí confluyen. En el concurso de leyes, como dice el profesor Percy García, la conducta del autor se encuentra abarcada por la formulación de varios tipos penales, pero solo uno de ellos resulta suficiente. O sea, uno excluye al otro. Este fulano que va, agrede a la víctima, su expareja, y está incumpliendo, infraccionando una norma de protección a la víctima, el de no acercarse a menos de 100 eh, metros o de no ingresar, si es que ella no está, entre otros, ¿no? Entre otras medidas. Entonces, eh, ¿cuál de los dos concurren dos tipos penales? Porque el 122-B, numeral, segundo párrafo, numeral 6, dice, se agrava si es que el autor ha infraccionado algunas eh, eh,
algunos artículos, ¿no? Se ha infraccionado. El 368, mire que es un tema de delito contra la administración pública. Por ejemplo, dice, la conducta de quien mata a su padre puede subsumirse en la función, perdón, en la formulación típica del delito de homicidio simple y el delito de parricidio, pero pero basta solamente esta última para abarcar el desvalor total de la acción, de la actuación concreta. A ver, ¿de qué se trata acá? El que mata A mata B y resulta que B es su padre, decíamos, ¿no? Puede ser un homicidio simple o puede ser un parricidio. Si es un parricidio, eh, si no se subsume, perdón, aparentemente concurrían todos los delitos, ¿no? Y eh, imaginémonos que es el esposo a la esposa quien mata, ¿no? ¿Podría ser un homicidio simple? Podría ser. ¿Podría ser un homicidio por emoción violenta? Sí, porque dice que sorprendió a su pareja estando con otra persona. Entonces, ¿puede ser un asesinato? Puede ser, no descarto. Entonces, concursan, pero solo uno de ellos excluye al otro. En cambio, en el concurso real se suma, en el concurso ideal se toma la pena del delito más grave en todo caso, ¿no? La pena más grave, en otras palabras. Bien. Pero, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Cómo debe de resolverse si hay dos figuras? Mire, esto también hubo un acuerdo plenario, ¿no? Del 2000, no recuerdo el año, pero hubo un acuerdo plenario porque el tipo básico, perdón, de trata de personas y ese caso, este, se resuelve con el tema de los principios, ¿no? Para delimitar con cuál de los dos me quedo. En el caso de trata de personas, los supremos hicieron un acuerdo plenario porque el texto del tipo básico de trata de personas, que en ese entonces era 153, algo así, si mal no recuerdo, ahora 129, ¿no? Este, ahí lo que se había utilizado, digamos, o lo que debe utilizarse cuando concurre ambas cosas, hay que acudir a los principios. Yo recuerdo que estuve presente en esa audiencia y, por ejemplo, el doctor Iván Montoya decía una cosa. No, este es por decir, ¿no? Un concurso real. Fue el doctor José Antonio Caro y él decía otra cosa. No, esto no es un concurso real, este es un concurso ideal. Eh, por lo que se va a tener que acudir indudablemente a lo... Uno de ellos es el principio de especialidad. Por eso dice lex speciali derogat ley generali, ¿no? Este, y acá, indudablemente, estos principios nos permiten, digamos, cuál de las dos figuras, en todo caso, se queda, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir principio de especialidad porque, entonces, ¿cuál sería aplicable entre el 122-P y el 368? Porque en realidad esto se dio en un caso especial,
en un delito especial. En cambio, el otro, el 368, es un delito contra la administración justicia o pública, perdón, que basta con que se desobedezca una orden, ¿no? En el otro no, en el otro fue en el contexto de familiar, las medidas de protección se dictaron por un tema de violencia familiar. Luego tenemos, ahí por ejemplo, dice la mayor intensidad descriptiva de la ley penal especial se presenta usualmente en los siguientes casos, ¿no? El tipo penal que adiciona un elemento más lo previsto en otro tipo penal lo desplaza, si bien el delito con el componente, a ver, el tipo penal que adiciona un elemento más lo previsto en otro tipo penal lo desplaza. Si bien el delito con el compromete, dice, con el que con el componente adicional puede adquirir un desvalor autónomo, sigue siendo una ley especial frente al tipo penal con el que comparte una base. Ejemplo, el delito de suspensión fraudulenta de la exigibilidad de las obligaciones es un procedimiento concursal. Artículo 211, por ejemplo, ¿no? Constituye una ley especial en relación con el delito del documento falso, del documento falso. Por favor, está descargando la batería. El tipo penal privilegiado excluye la aplicación del tipo penal sobre el cual ha operado el privilegio. Así, por ejemplo, el delito de infanticidio desplaza al homicidio, ¿no? Porque el infanticidio solo lo puede cometer la madre que está dando a luz, ¿no? En cambio, en el homicidio puede ser cualquiera. Entonces, acá parece que hubiera un homicidio simple o un infanticidio. Si es, como dice, durante el estado puerperal, ¿no? Eh, o durante, perdón, el nacimiento o bajo el estado puerperal, ¿no? Entonces, mire que si es esto así, desplaza automáticamente al delito de homicidio. Simple, ambos aparentemente estarían concurriendo, pero uno de ellos excluye al otro. ¿Qué pasaría en el caso del joven que mata al padre, pero él no sabía que era su padre? Ya no estaría en la figura de parricidio, sino en un homicidio simple. Por eso dice, los tipos penales agravados, los compuestos excluyen por su parte la aplicación del tipo penal básico o de los tipos penales simples respectivamente. Ejemplo, el primer caso sería el delito de asesinato que desplaza al delito de homicidio simple. Un supuesto del delito compuesto se presenta en el 257, numeral 4 del Código Penal, que sanciona al que falsifica billetes o moneda y luego lo mezcla con billetes y monedas auténticas, ¿no? Para facilitar su circulación. En este caso, este delito complejo desplaza al delito simple de falsificación de monedas del artículo 252, ¿no? Una aplicación preferente por especialidad y se tienen también los tipos penales que sancionan supuesto grave. Así, por ejemplo, los delitos de contrabando, ¿no? Ley 28.008. Otro principio es de subsidiariedad. Lex primaria derogat lex subsidiaria. La relación de subsidiariedad entre leyes penales se presenta cuando el recurso a una ley penal solamente procede si el hecho no se encuentra abarcado por otras leyes penales. Normalmente dice con una pena mayor, ¿no? Así, por ejemplo, el artículo 166 que tipifica actos contra el pudor de manera subsidiaria a la violación de grado de tentativa del 170, ¿no? Por lo general, los fiscales a veces acusan o formalizan por ambos, pero ya luego se van con una acusación dependiendo cuál es la carga probatoria que tienen. Entonces dicen, bueno, o es actos contra el pudor o es violación sexual en grado de tentativa. Este,
La misma situación tiene lugar con el delito de falsedad genérica, 438, en relación con los otros delitos contra la fe pública. Debe hacerse aquí la precisión de que la subsidiariedad no debe entenderse como una relación de género-especie. Puede ser así, no habría ninguna diferencia con el principio de especialidad. Se trata más bien de tipos que comparten un elemento jurídico penal común en la protección del mismo bien jurídico. Y si bien ciertos casos pueden subsumirse en ambos tipos penales, hay otro caso que subsumen solamente en uno o en otro. Bueno, pasamos esto, ahí hay un caso, el delito de marcaje, por ejemplo, 317-A, es desplazado por el delito de robo cometido por el marca, ¿no? Por ejemplo, el principio de consunción son aquellos casos en los que la sanción prevista en una ley penal engloba el supuesto de hecho de otra ley penal bajo lógica de un solo suceso conjunto. En tal sentido dice, en tal caso, perdón, la ley penal que consume el supuesto de hecho de la ley penal consumida desplaza esta última en su aplicación, ¿no? Leg consumens derogat legi consumtae. En concreto, la consunción permite considerar dentro de la pena prevista para un delito predeterminado la pena que le correspondería a los hechos concomitante, delito acompañante o posteriores, delito posterior, a la realización del tipo penal correspondiente, ¿no? Es decir, se trata de actos vinculados al delito que aunque puedan ser por sí mismos dar pie a un delito distinto, se consideran abarcados por la comisión penal se considera abarcado por la sanción penal prevista para el delito central, ¿no? Vamos a avanzar esto acá. Concurso ideal. Acá tenemos concurso ideal, hay unidad de acción, o sea, una sola acción. Se subsumen varios tipos penales y el autor es uno solo, ¿no? Es uno solo. Unidad de autor, unidad de acción y pluralidad de delitos. ¿Cuál es la diferencia con el concurso real de delitos? Tenemos por acá el concurso real, ahí está. Mientras que en el concurso ideal había unidad de acción, acá en concurso real hay pluralidad de acción, o sea, varias acciones, varios hechos punibles. Mientras que en el concurso aparente, o perdón, el concurso ideal, hay pluralidad, o perdón, unidad de, en este caso, el mismo autor, ¿no? En el concurso ideal de delito, vamos a regresar mejor para no confundirnos, porque estamos yendo de un lado a otro y por ahí unidad de acción, el otro había pluralidad de acción. Acá hay pluralidad de delito, bueno, en el concurso real también hay pluralidad de delito, ¿no? Acá hay unidad de autor, ¿no? En el otro también hay unidad de autor, ¿no? El concurso ideal está previsto en el artículo 300, perdón, en el artículo 48. Dice, cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta en una cuarta parte, sin que ningún caso pueda exceder de 35 años, ¿no? Ninguna puede exceder en realidad de 35 años, ¿no? Para esto se recurre al principio de exasperación, que absorbía uno la pena más grave, por esa absorción. Luego el principio de combinación. Por un lado se encuentra el llamado efecto oclusivo, según el cual el marco penal mínimo debe corresponderse
con el marco penal mínimo más adelante de los delitos concurrentes. Por otra parte, la combinación de las consecuencias jurídicas permiten también que se pueda recurrir a las penas accesorias. Concursual puede haber homogéneo, ¿no? El mismo delito, hoy mata, José, que causa la muerte de varias personas, o sea, con una sola acción ha causado la muerte de varias personas. Heterogéneo, con una sola acción se vulneran varios tipos penales, es decir, la conducta desplegada por el autor puede ser subsumida en varios tipos legales. El ingreso, por ejemplo, dice, ilícito a un domicilio con el fin de ultrajar sexualmente a sus moradores, violación, estaría incurriendo, ¿no?, en un delito de violación de domicilio y también de libertad sexual. Unidad de acción, pluralidad de delitos, unidad de ramo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo más principal, digamos? La pena básica sería siempre la más grave de las previstas para los tipos penales realizados. Se debe observar también las circunstancias agravantes y atenuantes. Y no obstante ello, debe advertirse, dice también, que la absorción que realiza en base al marco penal más grave no impide que los delitos absorbidos sean considerados en la individualización de la pena. Segundo, que dicha pena básica se podrá incrementar no obstante ello, debe advertirse también que la absorción que realiza en base al marco penal más grave no impide que los delitos absorbidos sean considerados en la individualización de la pena. Dicha pena básica se podría incrementar hasta en una cuarta parte por encima del del máximo legal, sin establecer mayores presupuestos para ello, ¿no? Dicho incremento no debe superar los 35 días. Ejemplo, delito de violación sexual, que le produce a la víctima lesiones leves, violación sexual, artículo 170, cuya pena va, vamos a suponer, de 14 a 20 años. Y el artículo de lesiones 122, lesiones leves, la pena va de 2 a 5 años, respectivamente. En este caso, la pena más grave es de 20, ¿cierto? Y la cuarta, de 20 a 5. En este caso, la pena más grave es de 20 años. Y la cuarta parte de 25, ¿cierto? Entonces el juez podrá colocar hasta 25 años el plan, 25 años de pena privativa de libertad. Ese más o menos es un ejemplo que queríamos dar por ahí. Mientras que el concurso real, como ya hemos señalado, dice cuando concurran varios hechos que deban considerarse como otras tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder 35 años si algunos delitos se encuentran si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará. O sea, ya aquí ni siquiera hay que sacar la pena abstracta ni la concreta, ¿no? Ya, si es cadena perpetua, listo. ¿Y qué pasa si en la sumatoria pasa de 35? Por decir 36 o 37 años, se aplica 35 años, ¿no? Bueno, el concurso real también puede ser homogéneo. Hoy día roba, mañana roba, pasado roba. O hoy día roba, mañana hurta, pasado estafa, que serían heterogéneos, ¿no? El procedimiento se debe definir una pena básica y una concreta parcial para cada delito integrante del concurso. Esto es, inicialmente se señalará la pena básica en atención a la penalidad combinada, ¿no?, la mínima y la máxima. Luego se definirá
pena concreta que corresponda a ese delito y las circunstancias concurrentes de su comisión. Tercero, se sumarán las penas concretas parciales obtenidas para cada delito, lo que aportará como resultado la pena concreta. La pena concreta total del concurso real, ¿no? O sea, luego se suma, luego que se saca se suma luego, ¿no? A ver, en el hurto, ¿cuánto salió? 3 años. En el robo, 10 años y se suma, ¿no? 10 más 3, 13 sería. Entonces acá hay pluralidad de acciones y pluralidad de delitos, ¿no? Procedimiento, ese resultado de la pena resultante deberá someterse a un examen de validación a fin de verificar que no excede 35 años. Tampoco el resultado punitivo obtenido supere el doble de la pena concreta parcial. Si uno de los delitos resulta sancionable con cadena perpetua, solo es considerar tal sanción, ¿no? Ahora, se puede acumular, operaría de forma siguiente. Si la gente cometió 3 hurtos, con los cuales el juez impuso la pena, uno 6, el otro 5, 4, tenemos ahí 10 más 5, 15 años. Siendo que la pena no puede exceder el doble de la pena de delito más grave, la pena será reducida a 12 años. ¿Cuál es la pena más grave ahí? 6, ¿cierto? Si usted suma 6 más 6 son 12. Y por eso no pueden ser 15 años, porque según la acumulación es que sea la más grave, ¿no? Entonces, si la más grave es 6, el doble de 6 sería 12. 12 sería el máximo. Entonces, si usted le suma 6 más 5 más 4, serían 15. Entonces, no se le puede poner 15, se le tendría que poner 12, ¿no? Que es la pena que se ha reducido a 12, lo cual consideramos positivo a efecto de salvaguardar el fin preventivo especial de la pena y la tutela, como dice, de la dignidad humana, ¿no? Si no, veamos lo que dice. Cuando concurren varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas. Hasta ahí vamos bien. Que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave. ¿Cuál hemos considerado? La de 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, el doble de 6 es 12. Y lo que yo le sume no puede ser mayor que 12. No puede superar. Por eso que acá salió 15. Acá está, ¿no? Ya no se le va a imponer 15, sino va a tener que ponerse 12. Salvo que acá en esta sumatoria puedan salido 15, ¿no? Pedro roba en un banco y posteriormente agrede a una persona y le provoca lesiones. Uno es robo, 188, la pena va de 3 a 8 y lesiones 122. La pena es de 2 a 5. Vamos a suponer que la pena concreta en el robo ha sido 8 y en lesión ha sido 2, por lo cual sería 10 años. Por lo tanto, si la pena del robo es 8 años, 8 más 8, 16. O sea, podía llegar a 16. ¿No? Por lo tanto, como no llegó, 8, vamos a suponer que en lesión hubiera tomado 5 la pena concreta, entonces serían 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? No llegaba tampoco a 15, o perdón, a 16, ¿no? Pero si hubiera pasado 16, vamos a suponer que acá es 8 y en el otro es 9, serían 17 años, ¿no? Entonces, habría que ver, en todo caso, la pena, claro, ahí ya no, porque acá estamos estimando que 8 sería el más grave, 8 más 8, 16, 6 sería hasta 16. Pero vamos a suponer que hay otro delito, ¿ya? Acá 8 más 5, 13, y vamos a suponer que hubiera otro delito que se acumula y que son 5 más, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17 ya serían 18, en cuyo caso pasaría de acá de 16, ¿no? Entonces se tendría que aplicar 16 años. Como acá no pasa, se aplica a los 10 años. Por eso dice, no pudiendo ser el doble delito más grave, es decir, mayor de 16 años y tampoco exceder la pena de 35.
Hay un acuerdo plenario que ahí lo dejamos en la acumulación 4 del 2019. El concurso oral retrospectivo. Ojo, este es si después de la sentencia condenatoria se descubre otro hecho punible cometido antes, no después, ojo, es antes, ¿ya? Solo si es antes, entonces ese antes se sumará al que ya se condenó. Sumará a la anterior hasta un máximo el doble de la pena de delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplica automáticamente. En el concurso de la retrospectivo hay pluralidad de delito independiente, hay juzgamiento sucesivo y hay unidad de autor. Y vamos con ejemplo, ¿no? Por acá vamos con ejemplo. Ahí está. Luis es condenado por delito de violación en estado de inconsciencia y le han condenado a 20 años. Hasta ahí no hay problema. Posterior a la condena, como esto es televisado, hay un testigo presencial y comprueba que antes de cometer ese delito de violación, cometió un delito de robo. Por lo cual lo denuncian, empieza una investigación y donde Luis ya ha sido condenado por violación. Y ese delito de robo no ha sido posterior, sino ha sido antes de esto, ¿no? Cometió un delito de robo, en este caso será sometido a un nuevo proceso penal y el juez sumará la nueva pena a la condena impuesta, hasta un máximo del doble de la pena de delito más grave, y no pudiendo exceder a 35 años. Para el delito de violación, la pena que se le aplicó fue 20 años, y el delito de robo, la pena concreta a que ha llegado el jugador es 8 años. En este caso, el juez suma 8 más 20, son 28 años, que es la pena final, la que le va a imponer. Ojo que el delito se castiga de 20 a 26, ¿no? Le hemos puesto el mínimo. Como puede apreciarse, la nueva pena no excede el doble de la pena, que sería, la pena ahí es 20 años, ¿cierto? Que es el que es mayor que el robo, ¿cierto? No sería 20, sino 26, que es la pena máxima, ¿no? O sea, serían 26 más 26, que sale algo de, ¿cuánto? Bueno, no soy bueno en sumar, como 52, ¿no? 52 años, no supera. Y así llegar a eso tampoco es, porque el máximo es hasta 35 años, ¿no? Entonces, como acá es 26 años, ¿y qué pasa si suman 36 años? Se aplica 35 años nada más. ¿Y qué pasa si el delito de violación se hubiera impuesto cadena perpetua? Y ya el otro proceso igual se le condena, pero ya con cadena perpetua. O sea, ya ahí no se sacaría ni pena abstracta ni pena concreta, ¿no? Igual, en ese tema del concurso oral retrospectivo, también este acuerdo plenario 4 del 2009, que ahí lo dejamos para su ilustración. Luego, el concurso oral de falta, que se incorporó 50-A. Bueno, en esta hay pluralidad de acciones, pluralidad de faltas independientes, pluralidad de personas perjudicadas y unidad de autor. Esto también es un poco medio complicado, por eso el profesor Felipe Vicencio dice que es defectuosa la técnica legislativa, el cual dificulta advertir los requisitos, presupuestos, modalidades, ¿no? Mire que incluso dice, el texto dice, cuando se realiza una pluralidad de acciones que deban considerarse como falta independiente que perjudican a varias personas e infringe el mismo precepto penal o precepto igual o semejante naturaleza, será sancionado como autor del delito. Como autor del delito, no es de falta. O sea, mire que aquí nomás ya hay un error, ¿no? Como dice, de técnica legislativa. Correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista para este, teniendo en cuenta el perjuicio total causado. Bueno, sobre eso también hubo bastante discusión y el acuerdo plenario 4 de 2009 se ha pronunciado al respecto, ¿no? Nosotros nos pasamos al delito continuado, donde en el delito continuado hay
identidad de autor, pluralidad de acciones homogéneas, pluralidad de violaciones de la misma ley, realización de las acciones en momento diferente o en un mismo contexto, identidad de resolución criminal y unidad del sujeto pasivo. El típico caso del fulano que viola, ¿no? Estuve viendo ahí una jurisprudencia de un padre que desde los 10 años a su hija la violó hasta los 12 años, 2 años. Y cada semana o cada cierto tiempo ingresaba al cuarto de su hija y la violaba. Había unidad de sujeto pasivo, la misma víctima. Había identidad del autor, el mismo autor. Había pluralidad de acciones homogéneas, sí. El fulano al mes la violaba a la niña 2 o 3 veces al mes. Hasta el punto que incluso a los 12 años la niña sale en estado. ¿Hay pluralidad de violaciones de la misma ley? Sí, es el mismo artículo 173, ¿no? Realización de acciones, por ejemplo, lo puede haber violado en su casa, lo puede haber violado en un viaje, etcétera. No importa, pero ese es el delito continuado. Hay cierta doctrina que no está de acuerdo con este, dice que cada hecho debería ser sancionado, ¿no? Cada hecho debería ser considerado como un hecho, como un concurso real, de tal manera que se imagina, ¿no? Si en 2 años lo ha violado, no sé, 40, 50 veces, habría que sumarle todo eso, ¿no? Y la pena, pues, saldría no sé cuántos años. Yo creo que saldría más de 500, 1000 años, en todo caso. Lo cierto es que el delito continuado tiene estas características y si es así, ejemplo, dice, Mario decide hurtar 5 perlas del collar que se exhibe en la sala de la casa donde trabaja y para evitar ser descubierto acuerda llevarse una perla por cada día. O sea, en 5 días ya se llevó las 5 perlas. Hay un delito continuado. Hay un delito continuado. Si esto es así, si Luis trabaja como cajero de un banco durante un largo periodo, se apodera diariamente una pequeña cantidad de dinero. Este es otro, ¿no? Dicho sujeto no cometería varios hurtos, sino que sería, eh, genera varios injustos, sino un solo delito continuado de hurto, dice, ¿no? Si esto es así, será considerado como un solo delito continuado y se sancionará con la pena correspondiente al más grave, dice, ¿no? Al más grave. El delito más así, con dicha violación el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. Delito, por ejemplo, de estafa, donde hay varios agraviados, ¿no? 50, 60 agraviados, ¿no? Cuando el marco de un plan global, el mismo autor realiza varias infracciones penales de similar naturaleza que lesiona a una pluralidad de personas, ¿no? A decir del profesor Percy García, ¿no? Bien, yo voy terminando porque ya empezó mi clase en la otra posgrado. Bien, bien, estimados alumnos, yo les agradezco. 8:15 empiezan mis clases en el posgrado. Hemos tenido esta tarde y noche ya 2 temas, ¿no? Por un lado, la autoría y participación, que le vamos a alcanzar a los organizadores las 2 diapositivas, la diapositiva que hemos expuesto de la autoría y participación y esta del concurso de delito, y jurisprudencia que tenemos acá que también le vamos a alcanzar, donde se habla pues de la cuándo es cómplice primario, secundario, cuándo es autor y partícipe, del inductor también, y de los concursos, cuando se presenta un concurso real o ideal, un concurso retrospectivo, ¿no? Y este tema que se va a dilucidar ahora a la Corte Suprema, si es el 122-B, o sea, lesión en el contexto familiar, o es eh, el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Vamos a ver, la Corte Suprema dice, o es un concurso aparente de leyes o de delito, o es un concurso ideal de delitos, ¿no? Mire que de eso va a depender la pena, ¿no? Porque si opta por
el concurso aparente y opta por el 368, la pena va hasta 8 años, en cuyo caso la prisión preventiva procede. Pero si opta por el 122-B, la pena máxima es 3 años, en cuyo caso ya no procede prisión preventiva. Y si opta por el concurso ideal, tendrá que sumar las dos penas, es decir, la de 368, que es 8, más 3, que serían 11 años, en cuyo caso sí procedería la prisión preventiva. Vamos a ver qué resuelve la Corte Suprema. Bien, gracias a Magíster y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Gracias. Estimado Gracias. doctor Jorge, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Saludos Gracias. cordiales. Gracias.